están entre risas contenidas, no carcajadas crueles, sino esa risa nerviosa que aparece cuando un grupo está a punto de cruzar una línea simbólica y la suben a la parte trasera de un camión abierto. Alguien estira una vuelta de film transparente alrededor de su cintura, otra alrededor de los brazos, como si la estuvieran sellando al mundo. Y entonces llega el olor. Melaza espesa, dulce hasta marear, mezclada con harina húmeda. Una mano alza una olla, otra una cuchara de metal, y el pueblo oye el primer golpe. Clang, 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 como una alarma antigua. La novia intenta hablar, pero la voz se le pierde entre silbatos y pasos, y justo cuando crees que esto es una broma pesada, aparece el detalle que lo cambia todo. Alguien, una tía, una vecina mayor, se acerca, le acomoda un mechón pegajoso detrás de la oreja y le susurra algo que no suena a burla, sino a bendición. ¿Por qué en la Escocia rural algunas comunidades ensucian a una futura esposa, y a veces también al futuro esposo, delante de todos? ¿De dónde sale esta escena, que protege, que rompe, que une, y que siente por dentro la persona que está ahí, pringosa y expuesta, a punto de convertirse en otra? La tradición suele llamarse blackening, literalmente ennegrecimiento, y no ocurre en la postal turística de gaitas y castillos, sino en lugares donde todavía importa quién es tu gente. El noreste de Escocia, zonas de las Highlands y las Northern Isles, islas del norte como Orkney. A veces pasa días o semanas antes de la boda, y muy a menudo en temporadas de bodas de primavera y verano cuando el ritual puede salir a la calle, porque la calle es parte del mensaje. Si la cámara llegara sin contexto, lo primero que vería sería una coreografía social muy precisa, aunque nadie la llame así. Primero, la captura. No es un secuestro real, y esto es importante, sino un acto pactado por la cultura, organizado por amistades, compañeros de trabajo, primos, gente de la misma generación. En muchos relatos contemporáneos aparece una regla no escrita. La persona capturada suele resistirse lo justo para que la escena tenga tensión, pero sin convertirlo en violencia. Y aún así, desde fuera impresiona, porque la clave del ritual es precisamente esa: hacer visible la vulnerabilidad antes de entrar en el matrimonio. Segundo, el marcado. Aquí no hay receta única. Las descripciones etnográficas y testimonios modernos coinciden en una idea: debe ser pegajoso, difícil de ignorar, imposible de mantener elegante. Se repiten sustancias como treacle, melaza, harina, huevos, a veces plumas. En algunas variantes se mencionan hollín o materiales oscuros, y en otras se juega más con el blanqueo de harina que con el negro. No hay una liturgia oficial, no hay sacerdote, no hay altar. Lo que hay es un cuerpo convertido en lienzo comunitario. Te vemos, te tocamos simbólicamente, te sacamos del control. Tercero, el ruido. En muchas grabaciones y descripciones aparece el mismo sonido: cacerolas, tapas, palos contra metal, silbatos. No es música, es estruendo. Un estruendo que no está pensado para la novia, sino para los demás. Es una forma de anuncio social. Esta persona está cruzando de estado. En antropología a eso le llamamos una señal pública de transición, pero aquí no hace falta la palabra académica. Lo entiendes cuando ves a los vecinos asomarse, cuando el conductor reduce la velocidad para que el pueblo mire. Cuarto, la procesión o exhibición. A menudo se recorre el lugar en el vehículo, un camión, un remolque, algo abierto. El punto no es llegar a algún sitio, el punto es ser visto. En Kirkwall, por ejemplo, la capital de Orkney, hay descripciones contemporáneas de recorridos por el centro con el futuro cónyuge, pringoso y el séquito haciendo ruido. Y el pueblo responde con una mezcla rara. La mitad se ríe, la mitad se tapa la boca con la mano como diciendo «Madre mía», y casi todos miran con esa atención que solo se reserva a los rituales de paso o a los accidentes. Quinto, el anclaje. En algunas zonas se cuenta que el futuro novio o la futura novia puede terminar atado a un poste, barandilla o punto público durante un rato, como una especie de exposición final. No es casual. Un cuerpo inmóvil y sucio en un lugar público es lo contrario de la boda moderna, que busca control, estética, fotos perfectas. El blackening hace lo opuesto. Rompe la imagen antes de que la imagen se vuelva sagrada. Y si la cámara se acerca al rostro, ahí empieza el documental de verdad, porque el qué es fácil. Lo difícil es el cómo se siente.
Hay una emoción que aparece en casi todos los relatos: vergüenza. Pero no la vergüenza de me están humillando porque valgo menos, sino la vergüenza social de me están mirando. En comunidades pequeñas, ser mirado no es neutral, es pertenecer. Para quien lo vive, el corazón va rápido. La piel se tensa. Te ríes porque si no te ríes, lloras. Y a veces lloras igual, pero escondiéndolo en el ruido. Luego aparece otra emoción, casi contradictoria: orgullo. Porque en el fondo esto no se hace a cualquiera, se le hace a quien está siendo incorporado a un nuevo rol. En palabras simples, si nos tomamos el trabajo de montarte esto es porque importas. Por eso el blackening suele estar organizado por pares, por los tuyos, los que van a acompañarte en la vida adulta. Es cruel si lo miras como una agresión individual. Se vuelve otra cosa si lo miras como un acto colectivo de pertenencia, torpe, ruidoso, pero simbólicamente potente. Y aún así conviene no romantizarlo. Hay tensión real. En tiempos recientes, autoridades locales en islas como Orkney han llegado a pedir contención, no por el significado, sino por las consecuencias materiales: ensuciar espacios públicos, generar problemas logísticos o prácticas inseguras en vehículos. Y esa fricción moderna es clave. El ritual vive en el borde entre lo comunitario y lo problemático. Entre esto nos une y esto puede pasarse. Aquí aparece algo que casi nadie cuenta cuando circulan videos en Internet. No siempre se hace contra la novia, a veces se hace con la novia. Hay parejas que lo aceptan como parte del paisaje cultural y otras que lo negocian. Sí, pero suave. Sí, pero en un lugar controlado. Ahora sí, pero sin humillar. También existen quienes se niegan, y eso abre una pregunta íntima. ¿Qué pasa cuando una comunidad conserva un rito que funciona, pero ya no encaja con todos? Porque este canal no va de miren qué raro, va de lo humano. Y lo humano aquí es una idea antigua. Antes de entrar en el matrimonio, esa institución que mezcla amor, economía, linaje, expectativas, la comunidad hace una cosa extraña: te quita el control por un momento. Piénsalo. En una boda moderna controlas el vestido, el peinado, el maquillaje, la sonrisa, el ángulo. El blackening te quita todo eso y te deja con lo básico: tu cuerpo, tu resistencia, tu capacidad de sostener la mirada ajena. Y entonces el ritual te pregunta, sin palabras: cuando la vida te ensucie, cuando llegue la enfermedad, la pobreza, la muerte de alguien, el conflicto, ¿vas a romperte? ¿O vas a seguir en pie? No lo digo yo por poesía. Esa es una de las interpretaciones que repiten investigadores que han seguido estas prácticas como ritos de paso. En varios estudios contemporáneos, el blackening aparece como una forma de prueba simbólica. Si aguantas esto, aguantas lo que venga. Y ojo, esa lógica no es exclusiva de Escocia. El mundo está lleno de ritos que simulan una crisis para entrenar a la persona en el cambio de identidad. Lo raro aquí es el lenguaje. En vez de silencio y solemnidad, hay melaza y cacerolas. Y justo ahí aparece el primer gran malentendido de Internet. Esto es bullying. A veces lo es, si se hace sin límites, sin consentimiento social, sin cuidado. Pero en su forma más reconocible, el blackening funciona con un código. Te ensuciamos para incorporarte, no para expulsarte. Por eso incluso en escenas muy duras, suele haber señales de cuidado. Alguien protege los ojos para que no entre harina. Alguien aparta el pelo de la cara. Alguien ofrece agua después. El gesto de la tía acomodando un mechón, ese gesto pequeño, es casi más importante que la melaza. Es la comunidad diciendo, te empujamos, pero también te sostenemos. Ahora bien, ¿por qué se llama blackening si a veces es más blanco que negro? ¿Por qué el énfasis en lo sucio? ¿Por qué el ruido, la exhibición, el camión, el poste? Y aquí es donde el documental cambia de escala, porque para entender esta escena moderna, film transparente, camión, harina, hay que viajar hacia atrás, a un rito anterior, más silencioso, más doméstico. Un rito donde el punto no era ensuciar, sino lavar. Y cuando digo lavar, no es metáfora. Las manos las sientan en una silla baja, casi como un trono improvisado en medio de una cocina caliente. No hay camión, no hay silbatos. Solo el siseo de una tetera y el murmullo de mujeres que han vivido más inviernos que ella. Una de ellas toma una palangana, otra dobla una toalla, y entonces sucede algo que descoloca. Con una delicadeza casi íntima le lavan los pies, como si lo más importante antes de casarse fuera empezar por lo que toca el suelo. Pero un minuto después, en otras casas y en otros tiempos,
A ese mismo gesto le añadieron hollín, lo volvieron broma, lo sacaron al exterior, y lo que era lavar terminó convirtiéndose en ensuciar. ¿Cómo cambia así un ritual sin perder su sentido? Lo que hoy llamamos blackening no apareció de la nada como una travesura. En las investigaciones de folclore escocés se repite una idea incómoda y hermosa a la vez. Este rito parece haber evolucionado desde Minmena de Satanos, un ritual anterior del lavado de pies previo a la boda. En esa versión más antigua, el mundo no era una pasarela de fotos perfectas. Era barro, frío, trabajo. Los pies importaban. Los pies eran salud. Los pies eran camino. Lavar los pies, con agua templada, con una toalla limpia, con manos de amigas o parientes, podía funcionar como una forma de purificación. Entras en otra vida, entra limpia. Y aquí aparece la primera tensión narrativa que casi nadie ve en los videos virales. La Escocia rural no solo se ríe de una novia, la prepara. En algunos relatos históricos y divulgativos se describe incluso una diferencia de tono. A la novia podían tratarla con ternura en Mimetsetones, el lavado, mientras que al novio lo probaban de forma más ruda, cubriéndole los pies con sot, hollín y feathers, plumas, símbolos, asociados al hogar y a la suerte en ciertas interpretaciones locales. Y si esto te suena a contradicción, ternura para una, rudeza para otro, es porque el matrimonio, durante siglos, fue también un contrato social de roles. El rito lo decía sin decirlo: vas a sostener casa, vas a sostener apellido, vas a sostener reputación. Pero los rituales no son fósiles, se mueven con la vida real. Hay una propuesta bastante sólida en la bibliografía folclórica moderna. Con el tiempo, ese lavado solemne fue incorporando el juego. Primero se negrea un poco y luego se limpia. Luego se vuelve una especie de tira y afloja entre ensuciar y frotar. Y más adelante el teatro cambia de escenario. Sale de la casa a la calle. Y cuando un rito sale a la calle, deja de ser íntimo y se vuelve comunitario. Ya no basta con que lo vivan los cercanos, ahora debe verlo el pueblo. Ahí nace la procesión, el ruido de cacerolas, el remolque. Ahí nace la lógica de cuantos más testigos, más real el cambio. Y fíjate qué detalle. En algunos estudios se sugiere que este paso al exterior coincide con cambios en el calendario social, con 17 más bodas en estaciones más amables, cuando la comunidad puede salir y participar. No es solo folclore, es logística humana. El clima también escribe rituales. Ahora volvamos a la pregunta que nos quema por dentro. ¿Por qué, si empezó como limpieza, terminó como suciedad? Porque la suciedad aquí no es solo porquería, es una herramienta simbólica brutal. Te quita la máscara. En muchas culturas, antes de un gran cambio, aparece una fase que parece lo contrario de la dignidad. Desorden, inversión, caos. No para destruir a la persona, sino para romper, por un instante, la identidad vieja. En el blackening, la identidad vieja es la del individuo que controla su imagen. La nueva identidad es la del cónyuge que será mirado, juzgado, sostenido por una red. Aquí entra un término del habla escocesa que captura bien la sensación. Clarty. Es una palabra muy cotidiana, muy de tierra, para decir embarrado, pringoso, sucio de verdad. Y el blackening es eso. Una ceremonia clarty, diseñada para que la boda, con su blanco y su brillo, no te haga olvidar algo básico. La vida mancha. La cámara, si se queda lo suficiente, empieza a notar quién manda y quién cuida. En la preparación del blackening suelen operar pares, amigos, compañeros, primos. Es un ritual de generación. Gente que está en la frontera entre juventud y adultez, pero alrededor gravitan mayores, madres, tías, vecinos veteranos, que no siempre participan en la captura, pero sí en lo que yo llamaría el control de temperatura moral. Miran, intervienen si algo se va de las manos, recuerdan que esto es rito y no crueldad. Y aquí aparece una de esas cosas que casi nadie cuenta. El blackening es también una negociación silenciosa sobre límites. ¿Hasta dónde se permite la burla? ¿Hasta dónde se permite el contacto físico? ¿Qué sustancias son aceptables y cuáles cruzan una línea? No existe un manual, pero existe la presión del juicio social. Quien hace daño de verdad queda marcado como el que no entendió el juego. Ahora bien, como no hay manual, también hay excesos, y la modernidad los vuelve visibles. En Orkney, por ejemplo, las autoridades locales han llegado a publicar recordatorios públicos por los problemas de limpieza que dejan algunas celebraciones, especialmente en baños públicos. Ese dato parece trivial.
hasta que lo miras con ojos antropológicos. Cuando un rito empieza a afectar infraestructura y turismo, el Estado o el Consejo local entra en escena, no para prohibir necesariamente, sino para regular la fricción entre tradición y vida contemporánea, y a esa fricción se suma otra, la seguridad. Porque una cosa es la metáfora del caos, y otra es ir en un camión abierto, con gente subiendo y bajando, con alcohol rondando. Algunos reportes periodísticos han mencionado advertencias sobre prudencia y transporte seguro, precisamente porque el rito se hace en espacios públicos y con multitudes. Aquí encaja un caso real que ilustra el doble filo de la tradición. En relatos contemporáneos de Orkney se describe que a veces el futuro cónyuge termina asegurado en un lugar visible, incluso cerca de puntos emblemáticos de Kirkwall. No es una invención literaria. Es parte de cómo el pueblo firma el acontecimiento en su propio paisaje. Y luego está el extremo del extremo, historias locales y memorias de visitantes, que cuentan que en algunas celebraciones, el paseo puede acabar cerca del mar y la persona termina empapada. No es lo común ni lo deseable, pero existe como anécdota que circula, y justamente por eso hoy muchas comunidades hablan de moderación. No quieren perder el rito, quieren evitar el daño. ¿Ves el patrón? Lo que desde fuera se ve como humillación por diversión, por dentro funciona como un lenguaje comunitario que intenta decir dos cosas a la vez. Te probamos. Puedes sostener la mirada, el ruido, la incomodidad. Te acogemos, no lo hacemos en secreto. Lo hacemos delante de todos porque después tu vida también será delante de todos en una comunidad pequeña. Y aquí llega el segundo gran malentendido de Internet. Esto es antinovia. En realidad, en muchos lugares el blackening fue, y a veces sigue siendo, más común contra el novio, y en otros se aplica a ambos. Hay incluso variantes donde la propia comunidad femenina participa y lo resignifica. No es un guión fijo. Es una práctica viva que cambia según región, generación y dinámica social. También hay un contraste interesante, casi geográfico. En algunas zonas el ritual conserva un aire doméstico o íntimo. En otras, se vuelve espectáculo callejero. Y fuera de Escocia aparece un primo cultural. En Irlanda del Norte existe una práctica similar llamada adoing en algunas fuentes, que muestra cómo estos prerrituales de boda no son una rareza aislada, sino parte de un ecosistema atlántico de bromas ritualizadas y protecciones simbólicas. Pero todavía no hemos tocado lo más profundo. ¿Qué protege el blackening? En relatos populares se repite una interpretación: ahuyentar la mala suerte, confundir fuerzas envidiosas, vacunar a la pareja contra lo peor. En un mundo donde el matrimonio era un punto de máxima exposición, había miradas, comparaciones, rivalidades. Ensuciar podía funcionar como un disfraz, como decir, no mires demasiado perfecto lo que están haciendo, lo perfecto atrae el ojo malo. No siempre se expresa así en lenguaje moderno, pero la estructura es esa. El rito actúa como amuleto social, hecho de ruido y pegamento. Y si ahora te pregunto algo incómodo, si tu comunidad creyera, aunque sea en un rincón del corazón, que la envidia existe, ¿no preferirías un ritual feo y protector antes que una boda preciosa y frágil? Lo más interesante es que incluso cuando la gente ya no cree literalmente en espíritus o mal de ojo, el rito puede seguir funcionando, porque su verdadero motor es otro: la solidaridad por exposición. En palabras simples, cuando te han visto vulnerable y no te han expulsado, te han admitido. Y sin embargo, hay parejas para quienes esa admisión cuesta demasiado. Porque la cultura cambia y la vergüenza también cambia de forma. Hoy la vergüenza no es solo el pueblo me vio, sino Internet me vio. Una tradición que antes vivía en una calle pequeña ahora puede vivir para siempre en un video, y eso altera el equilibrio moral del ritual. Lo que era efímero se vuelve permanente. Y aquí, justo aquí, empieza lo más extraño. Algunas comunidades no han abandonado el blackening, lo han domesticado. Cambian sustancias, acortan recorridos, evitan ciertos excesos, negocian con los protagonistas, y entonces el rito revela su secreto. No está hecho de melaza, está hecho de acuerdo social. Pero falta una pieza. La palabra blackening suena brutal, como si todo fuera oscuridad. Y sin embargo su raíz habla de un gesto humilde. Los pies, el agua, la toalla. ¿Qué tiene que ver todo esto con pureza, con honor, con el miedo a fallar como familia?
Porque el blackening no termina cuando se apagan las cacerolas. Termina cuando la persona, todavía pegajosa o ya medio limpiada, cruza un umbral invisible, el momento en que el ridículo deja de ser castigo y se vuelve pasaporte. Y ahí es donde la cámara debe volver a acercarse a la cara de la novia, no para verla sufrir, sino para ver cómo, dentro del barro simbólico, empieza a nacer otra cosa. La mujer que ya no solo pertenece a sí misma, sino a una red de promesas. Un chico levanta el móvil por encima de las cabezas y la pantalla se vuelve una segunda plaza pública. La novia, o el novio, porque cada vez más se hace a ambos, no solo está pringosa de melaza, está grabada. Alguien grita, ponlo en el grupo. Otro responde, no, no lo subas. Y en ese forcejeo entre risas y pudor pasa algo muy contemporáneo. Una amiga se planta delante de la cámara con el brazo extendido, como un portero, y dice en voz baja, casi sin drama, esto es para nosotros, no para todo el mundo. Y ahí, en esa frase, el ritual cambia de siglo sin cambiar de corazón, porque si el blackening nació y creció como una ceremonia de comunidad, hoy se enfrenta a un enemigo nuevo, la mirada infinita. Antes te veía el pueblo y el pueblo olvidaba, ahora te ve Internet y Internet guarda. En diarios, entrevistas, registros de folcloristas y testimonios orales se repite una idea. Muchas parejas modernas no rechazan el blackening por vergüenza en el sentido moral, sino por control de la intimidad. No quieren convertirse en meme. No quieren que el rito, que para ellos habla de pertenencia, sea consumido como espectáculo por desconocidos, y sin embargo el rito sigue vivo. No porque la gente sea insensible, sino porque el blackening cumple funciones que todavía importan. Para entenderlo hay que mirar lo que se gana al atravesarlo, y también lo que se arriesga. La ganancia principal no es la risa, es el cambio de estatus. Lo que en muchas culturas se expresa con un documento, una bendición religiosa o un banquete formal, aquí se expresa con una escena fea y potente. Esta persona ya no está en el mismo lugar social. En algunas comunidades pequeñas donde todos se conocen, eso tiene efectos reales. Tras la boda serás tratado de otro modo. Se espera que participes más, que ayudes, que representes a tu familia en conflictos y celebraciones. El blackening funciona como un anuncio. A partir de ahora, cuentas. Por eso, aunque parezca una broma, hay una seriedad subterránea. Fíjate en los roles. El grupo de pares, amigos, primos, compañeros, suele dirigir la acción. Captura, ruido, recorrido. Es la energía juvenil, la fuerza del te empujamos al cambio. La familia puede aparecer en el borde, observando, negociando, marcando límites. En relatos orales muchas veces la madre o una tía mayor no participa del ensuciar, pero sí del cuidar después. Los mayores de la comunidad, vecinos, gente que no es de la familia pero sí del tejido social, actúan como testigos. Sin testigos, no hay rito, solo hay travesura. Y aquí viene uno de esos detalles que casi nadie cuenta. La humillación pública, en su versión ritual, no es exactamente humillar, es nivelar. En el blackening no importa si eres la guapa, el jefe, la que viste impecable, el que siempre controla todo. La melaza y la harina te vuelven igual que el resto. Una criatura humana, torpe, expuesta, vulnerable. En sociedades pequeñas, donde el estatus puede ser una carga, esa nivelación puede sentirse incluso como una liberación. Por una vez, no tienes que ser perfecto. Ahora, esto tiene una cara oscura si se usa mal. Y por eso el ritual ha cambiado. Algunas comunidades han desarrollado formas de suavizar el impacto sin matar el sentido. No como un manual, sino como un consenso. Menos recorrido, menos sustancias, menos exposición, más cuidado. La palabra clave aquí no es tradición, es negociación. Y ahí entra otro elemento moderno, el turismo y la mirada externa. Durante décadas, Escocia ha sido consumida como imagen. Kilts, castillos, bruma, whisky, gaitas. El blackening rompe esa postal. A los ojos de un visitante puede parecer primitivo o cruel, y eso genera dos respuestas opuestas. Defensa identitaria. No entienden lo nuestro, esto es nuestro. Autocensura o adaptación. Si nos miran como raros, mejor lo hacemos menos visible. En algunas islas y pueblos el blackening ha sido comentado en prensa local precisamente por los problemas que deja cuando se vuelve demasiado masivo. Suciedad en espacios públicos, quejas, tensiones con autoridades. Y eso nos revela algo profundo.
Cuando el Estado entra en el rito se redefine. Ya no se negocia solo entre familia y amigos, también se negocia con normas de convivencia, con limpieza urbana, con seguridad. Y ahora déjame llevarte a 3 escenas raras que aparecen de manera recurrente en testimonios contemporáneos y archivos locales. No como regla, sino como ejemplo de cómo el rito se estira en direcciones distintas. Primera escena: el blackening como prueba de lealtad del grupo. Hay relatos donde lo más importante no es cuánto se ensucia a la persona, sino quién aparece. El futuro cónyuge mira alrededor, pegajoso, quizá temblando del frío, y ve a su círculo. No todos, los que cuentan. En comunidades pequeñas el quién vino tiene peso. En ese sentido, el rito funciona como una radiografía afectiva. Te muestra tu red antes de entrar en el matrimonio, y eso puede ser dulce o doloroso. Segunda escena: el blackening intergeneracional. En algunos relatos orales, una mujer mayor recuerda haber sido blackened suave décadas atrás, y observa a su sobrina en una versión más ruidosa. No siempre aprueba la forma, pero reconoce el fondo. La comunidad marcando el paso. Es interesante porque rompe el mito de esto lo hacen hombres jóvenes para reírse de una mujer. En muchas memorias, las mujeres mayores no son víctimas pasivas del rito, son guardianas del límite, árbitras de lo aceptable y a veces también cómplices del juego. Tercera escena: el blackening convertido en evento de calendario. En pueblos donde la vida comunitaria se ha debilitado por migración, trabajos móviles y redes sociales, a veces el blackening se vuelve uno de los pocos momentos en que la gente se reúne físicamente, no por tradición antigua, sino por hambre de comunidad. Se ve entonces una paradoja: lo que parece arcaico sobrevive porque cumple una necesidad moderna. Reunirse, tocar la vida del otro, sentirse parte. Ahora miremos el contraste regional, porque ayuda a entender que el blackening no es la boda escocesa en general, sino una tradición localizada. En muchas zonas de Escocia, especialmente donde la vida urbana y el trabajo fuera del pueblo han cambiado el tejido social, los rituales visibles se desplazan hacia formatos más privados. La hen night, despedida de soltera, y la stag night, despedida de soltero. Que pueden ser ruidosas, sí, pero suelen ocurrir en grupos seleccionados y en espacios comerciales. Eso es casi lo contrario del blackening. Aquí no es el pueblo quien te mira, sino tu círculo. Y en otros lugares lo que marca el paso es más formal y religioso. El kirk, iglesia, y ceremonias como el kirking, una bendición comunitaria en la iglesia para la pareja. Ese contraste es clave. Hay sitios donde el tránsito al matrimonio se marca con solemnidad, y otros donde se marca con caos ritualizado. 2 lenguajes para el mismo miedo. ¿Estaremos listos? Y hablando de miedo, vamos a tocar lo que rara vez se dice en voz alta. El blackening no solo habla de alegría, habla del terror silencioso a que el matrimonio fracase, a que el hogar se rompa, a que la pareja no resista lo que la vida trae. Enfermedad, alcohol, pobreza, duelo, infidelidad, soledad. En comunidades donde las separaciones antes eran más difíciles o más estigmatizadas, el matrimonio era un salto enorme. El rito con su dureza parece decir, esto no es un juego, aunque lo juguemos. Por eso el ingrediente emocional central no es la risa, es la tensión entre 2 deseos: deseo de libertad. Quiero decidir mi vida, mi cuerpo, mi imagen. Deseo de pertenencia. Quiero que los míos me reconozcan, me sostengan, me hagan lugar. El blackening obliga a elegir un punto intermedio, y ahí nace el debate contemporáneo. ¿Puede un rito comunitario existir sin presionar al individuo? ¿Dónde termina el juego y empieza la coerción? En estudios modernos sobre tradiciones vivas aparece una idea útil. Un rito sobrevive si puede transformarse sin traicionarse. El blackening parece estar intentando exactamente eso. Hay quienes lo mantienen pero lo vuelven más consensuado. Hay quienes lo reemplazan por otros gestos comunitarios. Y hay quienes lo abandonan porque su historia personal, trauma, ansiedad, exposición, hace que ser visto así sea demasiado. Aquí va otro mito común que conviene desmontar con cuidado. ¿Lo hacen para castigar la sexualidad de la mujer o para recordarle que debe obedecer? Eso puede existir como lectura externa, y en contextos patriarcales cualquier rito puede ser interpretado así. Pero la evidencia cultural que se repite en testimonios y registros locales es más ambigua. El blackening a menudo se aplica también al hombre,
y la lógica declarada suele ser suerte, resistencia, pertenencia, más que control sexual explícito. Esto no lo vuelve inocente automáticamente, pero sí lo vuelve más complejo que el cliché. Y entonces, si la cámara se queda un poco más, ve el momento decisivo, el instante posterior al caos, cuando el ruido baja y la persona se queda sola con su cuerpo pegajoso. Ahí aparecen dos gestos pequeños que revelan el sentido real. El primero, alguien ofrece agua. El segundo, alguien ayuda a limpiar. Porque el rito no acaba en la suciedad, acaba en el cuidado. En esa transición de te expusimos a te acompañamos, y si el blackening tiene un núcleo moral está en ese giro. Ahora te pregunto algo, mirando directo a la pantalla. Si tu comunidad te ensuciara simbólicamente para recordarte que nadie entra limpio a la vida adulta, ¿lo vivirías como violencia o como abrazo? Depende del modo, depende de quién lo haga, depende de si puedes decir que no. Y justo cuando esa pregunta se vuelve demasiado grande, el relato nos empuja hacia adelante, hacia el día de la boda, porque el blackening no es el matrimonio, es el umbral, y lo que viene después, el cambio de nombre, la promesa pública, el banquete, el baile, la forma en que el pueblo te mira al día siguiente, nos dice si todo esto era burla o era preparación. Amanece y el aire huele a jabón fuerte, a agua caliente, a ropa colgada demasiado cerca de la estufa. En el lavabo hay restos de harina pegados a una uña, una mancha oscura en el borde de la oreja, y en la ducha el agua baja lenta, como si todavía arrastrara la noche anterior. Ella, o él, se mira al espejo y hace algo que no sale en los videos. Se palpa la cara para comprobar que sigue siendo la misma persona, y al mismo tiempo no lo es, porque lo que dejó el blackening no es suciedad, es una marca invisible. Ayer me vieron, piensa, ayer me sostuvieron, y esa frase interna pesa más que cualquier melaza. Ese es el punto donde el ritual cobra sentido completo. No en el camión, no en el poste, no en el grito, sino al día siguiente, cuando la vida normal vuelve y sin embargo algo ha cambiado. En muchas comunidades donde el blackening aún se practica, la historia no termina con la exhibición, sino con la reintegración. Después del caos llega el regreso al círculo, y el círculo se nota en cosas pequeñas. Alguien trae ropa limpia sin pedir nada a cambio. Alguien deja comida lista porque vas a estar cansado. Alguien comenta el episodio con humor, pero con un humor que ya no muerde. En esa transición, la persona deja de ser la que van a casar y empieza a ser la que ya está entrando. Y entonces llega el día de la boda, que en Escocia, dependiendo de la familia y la zona, puede mezclarse con distintos lenguajes, civil o religioso, íntimo o grande, en un salón, en un hotel, en un granero restaurado. En muchos casos aparece otro término clave, muy escocés en el ambiente, Seilid, se pronuncia algo así como Ceilidh, una fiesta con música y bailes tradicionales en grupo. No es solo baile, es otra forma de decir comunidad. Nadie baila solo, todos se enganchan, todos se equivocan, todos se ríen. Y fíjate en el contraste. El blackening es el caos feo, la boda es la belleza organizada. Uno rompe la imagen, el otro la construye. Uno te iguala, el otro te eleva. Uno te expone, el otro te presenta. Por eso cuando la cámara vuelve a la pareja en la recepción, en la mesa, con copas, con discursos, el blackening ya no aparece como humillación, sino como historia compartida. Un tío suelta una frase y la sala entiende la referencia. Un amigo hace un brindis y menciona, sin describir detalles, lo valiente que fue, y el protagonista sonríe con esa mezcla rara. Todavía queda un residuo de vergüenza, pero también hay una tranquilidad nueva, la de quien ya pasó por la prueba pública y no fue expulsado. Ese es el premio ritual, aunque nadie lo llame premio. Estatus. No un estatus de superioridad, sino de pertenencia madura. En una comunidad pequeña, eso significa que mañana, cuando la pareja tenga un problema, habrá gente que sepa quiénes son, que no los verá como dos individuos aislados, sino como un nodo del tejido. Ahora bien, ¿por qué sigue vivo en un mundo donde la gente se casa menos, se muda más y la privacidad vale oro? Porque el blackening resuelve tareas que siguen siendo humanas, incluso cuando cambian los escenarios. Convierte una decisión privada en un hecho social. El matrimonio no es solo amor, es alianza, economía doméstica, expectativas. El blackening, con toda su rareza, obliga a la comunidad a reconocer: esto está pasando. Absorbe tensión.
Antes de un evento grande, el cuerpo acumula nervios. El ritual los descarga en una forma controlada de caos. No es terapia moderna, pero funciona como válvula. Crea memoria común. En comunidades donde la gente se ve poco, un evento así produce una historia que circula durante años, y una historia compartida es pegamento social. Protege contra la fantasía. La boda puede convertirse en puro espectáculo. El blackening, con su lenguaje clarty, recuerda que la vida real tiene barro, manchas, días feos. Es una vacuna simbólica contra la idea de que el matrimonio es solo fotos bonitas. Y aquí entra el debate moral contemporáneo, porque no todo lo que funciona es automáticamente bueno. En muchas conversaciones actuales, y esto se escucha tanto en estudios contemporáneos como en testimonios de gente joven, aparece la palabra que antes no se decía: consentimiento. El blackening tradicional depende de una idea vieja, que la comunidad tiene derecho a tocar tu transición, pero la modernidad empuja otra idea, que el cuerpo es tuyo, la imagen es tuya, el límite es tuyo. Por eso hoy el rito sobrevive sobre todo allí donde se transforma en un acuerdo explícito o implícito, se ve en pequeñas modificaciones, se evita llevarlo demasiado lejos en el espacio público, se reduce el teatro si la persona lo vive con ansiedad, se protegen zonas sensibles, ojos, boca, y se prioriza que nadie se haga daño, se mantiene la esencia, la señal pública, la broma ritual, pero se recorta lo que puede convertirse en agresión real. Ocurre algo curioso. Cuanto más consciente se vuelve la comunidad de los límites, más claramente se nota que el objetivo nunca fue destruir, sino acompañar. Cuando hay exceso, el rito se rompe y deja de ser rito, se vuelve abuso, y eso la gente lo sabe, aunque no lo escriba en ninguna parte. Ahora desmontemos, con respeto, algunos mitos que circulan fuera de contexto, porque son parte de la vida moderna del blackening. Mito 1. Esto es una tradición obligatoria de toda Escocia. No lo es regional y comunitaria. Hay mucha gente en Escocia que nunca la ha visto en vivo, o que solo la conoce por historias, y en muchos lugares no existe o se reemplaza por otros prerrituales, despedidas, bendiciones religiosas, reuniones familiares. Mito 2. Es un ritual de odio hacia la novia. Esa lectura simplifica. El rito puede aplicarse al novio, a la novia o a ambos, y su lógica declarada suele ser de suerte, resistencia y pertenencia. Eso no lo inmuniza contra el machismo. Ninguna tradición está libre de su época, pero tampoco permite reducirlo a castigo a una mujer. Mito 3. Es solo para reírse, solo para TikTok. Justo lo contrario. La tensión con redes sociales es uno de los puntos más fuertes hoy. Mucha gente que lo hace insiste en que es para la comunidad, no para la audiencia global. Cuando se vuelve contenido, corre el riesgo de perder su núcleo, ser un lenguaje interno de pertenencia. Y aquí viene lo que casi nadie cuenta, porque es incómodo y por eso mismo revelador. Lo primero, el blackening también habla de dinero sin decir dinero. Casarse incluso hoy implica gastos, regalos, apoyo familiar. En sociedades rurales históricas, la boda era un evento económico, un rito que moviliza al pueblo, que obliga a aparecer, ayudar, participar. También funciona como recordatorio de que el matrimonio es una inversión social compartida. No se anuncia solo el amor. Se anuncia una nueva unidad doméstica que el grupo, en cierta medida, va a sostener o vigilar. Lo segundo, no es solo la víctima en el centro, también es el grupo el que se está probando. ¿Quién organiza? ¿Quién cuida? ¿Quién cruza la línea? El blackening mide la salud moral del círculo. Hay comunidades donde se cuenta, como advertencia, de celebraciones que se pasaron, y esas historias circulan como anticuerpos. No hagamos eso. En ese sentido, la tradición no es una receta, es una conversación continua sobre límites, y si te preguntas por casos reales sin convertir esto en morbo, existen anécdotas muy repetidas en tradición oral local sobre blackenings que se salieron de control por exceso de alcohol o por rivalidades antiguas, y también historias opuestas, blackenings organizados, con tanto cuidado que la persona termina emocionada, no por la suciedad, sino por el cariño escondido detrás del caos. En un pueblo pequeño, esos relatos funcionan como brújula. Muestran lo que se considera vergonzoso y lo que se considera honorable, porque al final la palabra clave aquí es honor, pero no en el sentido rígido de pureza sexual o reputación impecable. Honor como otra cosa, como la capacidad de aguantar la mirada, de no huir cuando la comunidad te pone en el centro,
de aceptar que tu vida no se vive en soledad. ¿Y qué pasa cuando la pareja, después de todo, cruza de verdad al matrimonio? Pasa lo más simple y lo más grande. La persona se convierte en alguien con nuevas obligaciones simbólicas. Ya no es solo hija de, hijo de, amiga de, es esposa de, esposo de, familia política de, y eso en sociedades comunitarias reorganiza lealtades. El blackening no es el matrimonio, pero prepara el cuerpo para esa reorganización. Te enseña, con una violencia simbólica controlada, que el yo se está expandiendo hacia un nosotros. Y aquí quiero que escuches el giro final, el twist que a veces se pierde. El blackening parece un ritual de degradación, pero en su lógica más profunda se comporta como lo contrario. Te baja para poder subirte. Te quita belleza para que la belleza de la boda no te engañe. Te expone para que la promesa no sea abstracta sino sostenida por testigos. Y en el fondo te recuerda una verdad que sirve en cualquier país. Cuando una persona cambia de estado, cuando nace, cuando se casa, cuando muere, la comunidad decide si mira para otro lado o si se hace presente. Escocia, en estas calles frías y ruidosas, eligió una presencia incómoda, pegajosa, imperfecta, pero presencia al fin. Así que si alguna vez vuelves a ver un video y piensas, ¿por qué la humillan? Aprueba a mirar el borde de la escena, mira a quien tapa la cámara, mira a quien aparta el pelo de la cara, mira a quien trae agua, porque ahí, entre la melaza y el jabón, se esconde lo que el rito realmente intenta decir. No entras solo a la vida adulta, y tampoco deberías salir solo de ella.